Queremos emparejar cada gráfico con la función correcta basada en el gráfico de f de x igual a la potencia de x que se gráfica en negro y se ilumina aquí en amarillo. Porque los cuatro otros gráficos son cambios arriba, abajo, izquierda o derecha. Desde la función básica podemos escribir cada una de las funciones aquí a la derecha de este formulario aquí en términos de f de x. Pero tenemos que recordar que el valor de c determina si el gráfico ha cambiado a la izquierda o a la derecha. Si c es positivo, el gráfico se ha desplazado a la izquierda. Si c es negativo, el gráfico ha cambiado a la derecha, y el valor de d determina si el gráfico ha cambiado hacia arriba o abajo, y si d es positivo el gráfico ha cambiado. Si d es negativo el gráfico ha bajado. Así que vamos a escribir cada uno de estos en términos de f de x, donde f de x es igual a e para el poder de x. Mirando nuestro aviso de primera función, como hemos subido al poder de x más 2, lo que significa que la entrada en f tendría que ser la cantidad de x más 2. Para que podamos escribir esto como y igual f de la cantidad de x más 2. En este formulario debemos poder reconocer que c sería más 2, y cuando c es más 2 hexalitros gráfico sería cambiado a la izquierda de 2 unidades. Recuerde, el cambio horizontal está en la dirección opuesta que usted puede pensar. C es positivo, el gráfico se desplaza a la izquierda. Mirando nuestros gráficos, tenga en cuenta que el gráfico azul está a 2 unidades del gráfico negro, por lo tanto esta primera ecuación sería producida gráfico a siguiente tenemos, y iguale a la x más 2. Aviso, como ahora el más 2 no está en la posición exponente, así que podemos escribir esto como y iguale a la x es f de x y luego más 2. Tan porque de este más 2 al final. Necesitamos reconocer que d es más 2, y si d es más 2 hexalitros gráfico se cambia 2 unidades. Volviendo a nuestros gráficos, aviso como el gráfico rojo o gráfico B ha sido desplazado 2 unidades desde el gráfico negro. Entonces esto produciría el gráfico B. En nuestro siguiente aviso de ecuación, como el exponente es x, 2, para que podemos escribir esto como igual f de x, 2. Lo que significa en este caso c va a ser menos 2. Entonces, si c es menos 2, el gráfico se desplazará a la derecha 2 unidades. Mirando nuestros gráficos, aviso como el gráfico púrpura o gráfico D es 2 unidades a la derecha del gráfico negro. Entonces esto produciría el gráfico D, y luego para nuestro último ejemplo podemos escribir y como igual f de x, 2, por lo tanto D es menos 2. Lo que significa que el gráfico se desplazaría 2 unidades que nos darían el gráfico verde o gráfico C. OK. Espero que hayas encontrado esto útil.